El día de hoy tendremos a Montserrat Carrera presentando la batalla interna contra COVID, curiosidades sobre la respuesta inmunológica. Montserrat estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría en Ciencias Biológicas UNAM y actualmente realiza el doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM en el Laboratorio de Inmunología y Cáncer del Centro Médico Nacional Siglo XXI con el doctor Alberto Monroy García. Desde la licenciatura ha realizado investigaciones relacionadas con la biología del cáncer, el microambiente tumoral y células troncales de cáncer. La línea de investigación del laboratorio en el que se encuentra se enfoca en el análisis de la vía adenosinérgica, la cual participa en la regulación de la respuesta inmune contra el cáncer. Participó por primera vez en clubes de ciencia en 2018 en Ensenada. Montserrat, bienvenida. Ahora si puedes compartir pantalla y tu video. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes Carla y a todo el team de Clubes de Ciencia. Les agradezco por la invitación para presentar este webinar. Igualmente a todos los estudiantes que se inscribieron y al demás público que nos está escuchando el día de hoy. Muy bien, comenzaré con la presentación de este webinar titulado La batalla interna contra COVID-19, curiosidades sobre la respuesta inmunológica. Este webinar está diseñado principalmente para el público en general, para que podamos conocer algunos aspectos relacionados a esta enfermedad que nos aqueja en estos días. El sistema inmune es un sistema muy importante para nuestro cuerpo. Sin embargo, tiene un grado de dificultad más o menos alto para poder comprenderlo. El webinar lo preparé diseñado para que la mayoría puedan entender, y me gustaría que lo tomaran como cuando empiezan a ver una serie, que no conocemos muy bien los nombres de los personajes, pero con el paso del tiempo nos vamos aprendiendo esos nuevos nombres y a final de cuentas entendemos bien la historia y a veces hasta nos quedamos con ganas de más. Es más o menos como me gustaría que lo visualizaran, ya que pues sí utilizaré algunos nombres de células o moléculas que para algunos van a ser nuevos. Entonces, bueno, espero que les guste y estos son algunos de los temas que vamos a platicar. Muy bien, pues comenzaré con la función del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene una función, una misión muy importante, ya que nos protege ante enfermedades infecciosas. Principalmente ante agentes diversos como pueden ser bacterias, hongos, protozoarios, algunos helmintos que serían como la solitaria, y pues el tema que el día de hoy nos importa, que son los virus. La característica que deben tener estos agentes es que deben ser agentes patógenos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que deben tener la capacidad de provocarnos alguna enfermedad. Para poder llevar a cabo su función, el sistema inmune utiliza diversas estructuras. A ver, permítame un segundo. Ya. Este está compuesto por órganos, células y moléculas, las cuales van a actuar en conjunto para poder protegernos ante estas enfermedades. En los siguientes diapositivas les iré mostrando cuáles son y cuál es la función de estos componentes. Entonces empezaremos con los órganos. Y los órganos del sistema inmune son principalmente el timo, la médula ósea, el vaso y la piel. La piel es un componente muy importante, ya que tiene una función de barrera. Es uno de los primeros elementos de nuestro cuerpo que nos va a proteger ante cualquier tipo de infecciones. Los demás órganos internos, para poder comunicarse, lo hacen a través de toda una red de vasos linfáticos que conectan a todo el sistema. Haciendo una alusión al título de la presentación, que es la batalla contra el COVID-19,
podríamos decir que los órganos son como los cuarteles donde se van a encontrar los siguientes componentes, que son las células del sistema inmune. Las células del sistema inmunitario se conocen en general como leucocitos. Leuco significa blanco y así es como se pueden observar en un microscopio. Si se extrae la sangre, pues podemos ver las células de la sangre rojas, bueno, los glóbulos rojos, y los leucocitos, que son los glóbulos blancos, un poco transparentosos, blanquecinos, y por eso tienen este nombre. Bueno, esta caricatura, no les puse imágenes de microscopio, es una caricatura que me gusta porque representa la diversidad de células del sistema inmune de una manera caricaturesca. Y podemos ver cómo cada una de estas células tiene alguna función en particular. Algunas se ven así como muy malotas, otras tienen unas prolongaciones muy grandes y hay otras que les gusta comer. Siempre están hambrientas, con un antojo de comer algo. Y así son los leucocitos. Estas células son tan importantes que cuando tenemos una infección, los médicos normalmente nos indican realizarnos exámenes de sangre, de orina, etcétera, pero en la sangre es donde pueden observar el número de células de esta serie blanca, que son los diferentes tipos de leucocitos que ellos pueden observar. Entonces determinan de qué manera, bueno, si nuestro cuerpo está respondiendo adecuadamente o no ante una infección. Entonces, pues estas células, alguna vez ya hemos sabido cómo están dentro de nuestro cuerpo, si si nos han hecho una vez un examen de sangre, ¿no? Y el siguiente, perdón, entonces, las células serían como el batallón, todos los pequeños guerreros que van a combatir a las enfermedades. El siguiente elemento sería a nivel de moléculas. Las moléculas, pues, si tenemos una diversidad de células, de moléculas aún más, el sistema inmune se basa en se apoya en un gran número de moléculas diversas, por ejemplo, las que forman las proteínas del complemento, algunas otras proteínas de la fase aguda. Y bueno, precisamente estas moléculas, como son un montón, pues se han clasificado en grupos, ¿no? Dentro de las más relevantes, que yo considero un poco como más importantes, son las quimiosinas, las citocinas y los anticuerpos. Los anticuerpos tienen una estructura, como vemos aquí esta imagen de hasta la derecha, y bueno, es importante que, bueno, las mencionaré igual más adelante. Las moléculas en este caso serían más o menos, por ejemplo, las citocinas serían los mensajeros que van a utilizar las células, y los anticuerpos pueden ser como una especie de sus armas, ¿no? Con las cuales van a ir a combate. Muy bien, el sistema inmune también se puede clasificar en innato y adaptativo. Esta clasificación se debe al tipo de respuesta que se puede montar. Por ejemplo, el sistema inmune innato se considera como la primera línea de defensa. Las estructuras que los conforman van a tener una respuesta rápida. Normalmente cuando entra algún agente infeccioso, el sistema inmune innato solo en algunas pocas horas comienza a montar una respuesta para combatirlo. Sin embargo, este es menos específico, ¿no? O sea, casi es contra lo que encuentre. Una de las principales componentes, como les mencionaba hace un rato, es la piel. La piel, ya que esta impide que los organismos entren con facilidad a nuestro cuerpo. También algunas mucosas. Sin embargo, también hay algunas células que forman parte del sistema inmune innato,
Y por otro lado, tenemos la segunda línea de defensa, que es el sistema inmune adaptativo. Este va a tardar en responder un poco más, normalmente algunos días, pero va a tener una ventaja que va a ser muy específico. Es decir, que va a tener una mayor efectividad para poder eliminar a los patógenos. Este también tiene algunas células características que igual iré explicando en los siguientes temas. Muy bien, ahora que ya conocemos los componentes, vamos a ver un poquito cuál es la estrategia de batalla. Y la resumí en 3 pasos. Lo primero que realiza el sistema inmune es reconocer el problema. Cuando un organismo o un agente como los virus invade nuestro cuerpo, el sistema inmune va a detectarlo. Va a ver que hay algo extraño que no pertenece al cuerpo del individuo y entonces va a enviar señales. Va a enviar señales a través, por ejemplo, de citocinas y esas señales van a llegar a otras células, las cuales van a tener una actividad efectora. ¿Qué es una actividad efectora? Pues ya que van a tener mecanismos que les permitan matar o eliminar a las células que se encuentran infectadas. Eso es una respuesta, digamos, en general. Esa es la estrategia de batalla de nuestro sistema inmune. Ahora vamos a pasar un poco a conocer a nuestro enemigo, ¿no? El enemigo en este caso del sistema inmune y contra el cual tiene que combatir, pues es el virus, el cual ha sido nombrado como SARS-CoV-2. Este virus es un parásito intracelular obligado, como ya nos lo comentaban en el webinar anterior. ¿A qué nos referimos con esto? Que los virus forzosamente deben entrar o invadir algunas células. Para esto lo hacen a través de una especie de llave que tienen para entrar a las células y en el caso del SARS-CoV-2 lo hace a través de un receptor que se llama ACE2. Entonces, la superficie del virus se une a este receptor y puede entrar a la célula. En esta imagen que les puse, es una imagen que me llamó mucho la atención, ya que representa un estudio que se realizó a nivel genético para saber en qué tipo de células se podría encontrar ese receptor ACE2. Y entonces en las bases de datos se observó que al menos a nivel genético se puede encontrar en diferentes tejidos como el corazón, el hígado, el cerebro, etcétera, etcétera. E incluso vi algún reporte en el cual encontraron que puede entrar, que puede entrar en los linfocitos, que son unas de las células del sistema inmune. Pero vamos a enfocarnos en las células las cuales se ha comprobado muy claramente que sí pueden infectar, que son las células del epitelio nasal y las células de los pulmones, las cuales presentan este receptor y por lo tanto los virus, bueno, en este caso SARS-CoV-2 puede entrar y provocar pues enfermedad, ¿no? Que es la COVID-19. Muy bien, ahora ya conocemos al enemigo y ya conocemos a nuestro batallón, etcétera. Y aquí tenemos una imagen en la que, bueno, a mí me gustó bastante, que es como los programas en las que buscan al criminal, ¿no? Tienen todas las evidencias y tienen al culpable en medio. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita la comunidad científica, intentando buscar por diferentes frentes de qué manera podemos combatirlo. Entonces, ahora sí, ya conociendo esto, voy a pasar a la estrategia de batalla. Esta batalla, pues, es muy importante para nuestro cuerpo, ya que, pues, nos va a permitir salir de esta enfermedad, bueno, sí, salir sanos, al final de cuentas, después de esta infección. Y
la batalla es la siguiente. La intenté resumir un poquito para que todos podamos entender. Entonces, la primera línea de defensa que les había comentado hace un momento es el sistema inmune innato. El sistema inmune innato va a tener algunos mecanismos muy importantes. Por ejemplo, en las células infectadas, en este caso serían las de los pulmones, se activa un mecanismo que el virus se siga replicando. En la imagen podemos observar cómo el virus entra a la célula y esto lo hace para poder hacer más copias de sí mismo o replicarse. Entonces, cuando entra a la célula, su material genético, que en este caso es RNA de una sola cadena, se encuentra ya dentro de la célula, que serían en este caso los neumocitos, que son las células de los pulmones, y ese material genético va a utilizar la maquinaria de la propia célula para poder generar nuevas copias de él, tanto del material genético como de las proteínas que conforman este virus. Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo que se lleva a cabo? Este es a través de unas moléculas que se llaman TLRs o receptores tipo TOL, ese es su nombre, y estos receptores reconocen estructuras que no pertenecen a la célula. En el caso de las moléculas que pertenecen al SARS-CoV-2, pues sería el RNA de una sola cadena, y se sabe que el TLR7 y 8 son los que reconocen esta estructura. Entonces, una vez que reconoce que hay algo ajeno a la célula, envía señales para que se produzcan unas moléculas conocidos como interferones. Se llaman así porque interfieren en la replicación viral. En este caso se han observado que son los interferones tipo 1 los que se producen e impiden que la célula se siga replicando. Este es el primer mecanismo entonces que nuestro cuerpo monta ante este tipo de infecciones. Posteriormente hay algunas células como las células asesinas naturales, que tienen un nombre muy interesante, bueno, en inglés son natural killers. Estas células van a tener una función muy importante. Lo que hacen es detectar a las células estresadas. Esto, bueno, las células que pertenecen, por ejemplo, las células del pulmón, tienen proteínas en su superficie que pueden expresar o dejar de expresar, y entonces son como unas banderitas que le indican a la natural killer que está estresada, ¿no? Le dicen, aquí estoy, necesito tu ayuda. Entonces las natural killers se unen a las células infectadas y secretan moléculas conocidas como perforinas y granzimas. Es por eso que en la caricatura trae así como su trinchete, porque estas perforinas pues van a provocarles daños a las células infectadas y van a provocar su muerte, la muerte celular de las células infectadas. Y al final de este proceso interfieren otras células que se llaman macrófagos. Los macrófagos siempre se acercan cuando ven algún material de desecho. Entonces los macrófagos ven que detectan que hay alguna célula muerta y llegan para poder eliminarla. Y bueno, con respecto al COVID-19 se ha observado que en los pacientes graves hay una disminución en el número de estas células. Entonces, y también de la granzima, que es la molécula que genera el daño celular, y también del interferón gamma, que es del mecanismo que les comentaba en la diapositiva anterior. Entonces, a veces por esto pueden no responder de manera adecuada para combatir la enfermedad. Posteriormente viene la comunicación entre la primera y segunda línea de defensa. Esto se realiza a través de unas células diversas que se llaman células presentadores de antígeno. De las más relevantes tenemos a las células dendríticas. En la caricatura se pueden observar, y en la realidad también,
como unas células que tienen largas prolongaciones. Estas células normalmente se encuentran en muchas partes de nuestro cuerpo y tienen esas prolongaciones extendidas y les van a servir para detectar cosas extrañas, ¿no? Cuando ven algo que no es de ahí, dicen, ay, ¿qué es esto? Entonces, cuando observan que hay algún invasor, con esas prolongaciones las capturan y las fagocitan. ¿Qué quiere decir esto? Pues las introducen hacia su citoplasma y comienzan un proceso que se llama procesamiento de antígeno. En este caso, en el caso de los virus, se utiliza el procesamiento de antígeno tipo 1. ¿Y qué es el procesamiento de antígeno? Simplemente es que cuando introducen el virus, lo van a triturar con una maquinaria muy sofisticada dentro de la célula, lo van a triturar, lo van a hacer en pedacitos, todas las proteínas las van a desensamblar y las células, las mismas células dendríticas, las van a exponer, las van a sacar y se las van a mostrar a las siguientes células que vamos a ver que son los linfocitos CD8. Este proceso se llama presentación de antígeno, en el cual las células dendríticas es como si le mostraran un señuelo a las siguientes células para decirles, esto es el virus y esta es lo que tienes que seguir para matarlo. Es una pista que les dan para saber a quién tienen que matar. Entonces, bueno, la presentación de antígeno, pues es importante, ¿no? Saber qué es un antígeno. Y pues un antígeno podríamos decir que es cualquier molécula o fragmento de una molécula que puede ser reconocido por los diferentes receptores antigénicos. En este caso, pues un antígeno va a ser un fragmento del virus. Y muy bien, estas células dendríticas nos sirven como comunicación entre la primera y la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es el sistema inmunoadaptativo. Este sistema inmunoadaptativo es muy específico, es por eso que pues para montar este tipo de respuesta es un poco más tardado, a veces puede tardar semanas o varios días y es muy sofisticado y muy específico. Yo únicamente les voy a mostrar algunos ejemplos de células que participan en esta segunda línea de defensa, las que consideré más importantes. Obviamente hay muchas más, pero aquí les muestro algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en este caso? Los linfocitos, en este caso, van a participar principalmente los linfocitos TCD8. Este es un trabajo en equipo también, en el cual los linfocitos, perdón, las células dendríticas que le presentaron el antígeno, como les había dicho, le mostraron al linfocito CD8 cuál era el antígeno, cuál era el enemigo que tenía que eliminar. Entonces, una vez que ya ocurrió esto y los linfocitos CD8, los citotóxicos ya están entrenados para identificar al invasor, pues de esta manera van a encontrar a las células infectadas. Se unen estas células infectadas y también les van a producir daños, les van a enviar granzimas y perforinas. Por eso aquí vemos a nuestro linfocito T citotóxico con su picayelos, ¿no? Porque va a ser una de las funciones así, generarle hoyos a la célula. Entonces, ya una vez que hace eso, igual la mata y nuevamente vienen nuestro siguiente participante que son los macrófagos, que van a participar en la eliminación ya de estas células que fueron sí, que se les indujo la muerte celular. Y se ha visto en este caso que los pacientes graves de COVID también hay un conteo bajo de estos linfocitos CD8 citotóxicos. Para que se produzcan estos linfocitos también participan otros, que son los linfocitos CD4, pero bueno, más que nada, estos tienen una función más de regulación, ¿no? Como que les echan porras para que se produzcan más linfocitos CD8 citotóxicos.
Por eso nada más les mencioné aquí a los CD8. Y muy bien, llegamos a una parte muy interesante, que son los linfocitos B. A la par de que se está llevando a cabo la función de los linfocitos citotóxicos, también se tienen que empezar a producir anticuerpos. Y para esto nos sirven los linfocitos B. Los linfocitos B son como los rockstars del sistema inmune. Aquí hasta traen sus lentecitos en las caricaturas. ¿Y por qué son los rockstars? Porque estos van a ser los que produzcan los anticuerpos. Para poder realizarlo, también se lleva a cabo un proceso muy especializado, que a mí me parece muy interesante, pero que igual aquí se lo resume un poco, en el cual también va a ocurrir una presentación de antígenos. Vemos que el virus, pues las diferentes partes del virus pueden fungir como antígenos y a las células B inmaduras se van a unir a las células B inmaduras y también van a llevar a cabo una presentación de antígenos. En este punto va a haber un proceso de selección. Las células que presenten adecuadamente estos antígenos que sean efectivos van a sobrevivir y las que no van a ir muriendo, perdón. Entonces aquí se lleva a cabo este proceso de selección. Una vez que estas células maduran, que ya las que fueron efectivas en generar los anticuerpos, maduran y pueden diferenciarse hacia dos tipos de células, que son las células B de memoria y las células B que después van a ser células plasmáticas y que son las que liberan los anticuerpos a nuestro cuerpo, a todo el torrente sanguíneo y para que lleven a cabo su función. Entonces, aquí tenemos entonces de los linfocitos B de dos tipos, los productores de anticuerpos y las células B de memoria. Estas células B de memoria son sumamente importantes ya que estas células permanecen en nuestro cuerpo durante algunos años y esto va a ser lo que nos permita contrarrestar o responder ante una segunda infección. Por ejemplo, si una persona infectada con SARS-CoV-2 produjo de manera efectiva anticuerpos, que serían a través de las células plasmáticas, en ese momento se va a curar. Y ya después de algún tiempo, si vuelve a tener contacto con el virus, ya no podría infectarse porque las células B de memoria pueden ayudarla a eliminar el patógeno. Y aquí pues es importante saber qué es un anticuerpo. Entonces, un anticuerpo es una molécula, es una proteína de tipo inmunoglobulina que puede unirse a un solo antígeno específico. Es una definición muy simple que les preparé. Bueno, el anticuerpo, ay, perdón, no puedo ver mi apuntador. Ya, el anticuerpo tiene una forma como de una Y. En azul podemos ver la región constante. Bueno, en esta parte, pues todas serían muy parecidas. Sin embargo, en esta parte superior tienen una región que se llama región variable. Entonces, por eso es que tenemos muchos tipos de anticuerpos específicos para cada uno de los patógenos a los cuales hemos estado expuestos. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que este anticuerpo tiene una estructura especial, que sería en este caso como una curvita, que solamente le permite unirse a un antígeno, que es el antígeno que tiene una forma complementaria para él. Si se acercara a este antígeno, por ejemplo, el antígeno C, que tiene una forma de triangulito, pues no sería compatible con esta estructura y entonces no se podría unir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. De los anticuerpos que producimos, las principales isotipos que se producen son las inmunoglobulinas G,
que son estas que les comentaba en forma de Y, y las inmunoglobulinas M, que son una especie de pentámero, así como un spinner más o menos. Y cuando hay una producción de estos anticuerpos para combatir el virus. Entonces, de las respuestas que nos interesan o que sí se está generando una respuesta es precisamente la producción de estos anticuerpos, y podemos ver cómo estos a la semana, algunos días después de la infección, comienzan a producirse y se producen de una manera, casi empieza su producción al mismo tiempo. Sin embargo, las inmunoglobulinas M aumenta su producción, alcanza el pico máximo mucho tiempo antes de las inmunoglobulinas G. Las inmunoglobulinas G comienzan a producirse en bajas cantidades y posteriormente esta aumenta y después se queda. Entonces, estos anticuerpos sabríamos o nos indicarían que estamos protegidos ante el virus, o que nos ayudan a eliminarlo. Y aquí en esta caricatura, pues se explica cuál es su función. Entonces, se puede observar un coronavirus aquí en verde que nos dice, ¡oy, pero qué tenemos aquí! ACE2, mi favorito, ¿no? Porque ve el receptor al cual se puede unir. Entonces ya va acercándose al receptor y se observa un anticuerpo a lo lejos que le dice, no tan rápido. Y entonces se une a una proteína del virus, que es en este caso la proteína espiga. Y entonces ese anticuerpo, al unirse al virus, impide que se pueda unir al receptor. Y vemos hasta la esquina derecha inferior a un leucocito que le dice T bloqueado, ¿no? Entonces ya de esta manera impide que nuevos virus puedan entrar a las células o que puedan ejercer sus funciones patógenas, ¿no? Para nosotros, para nuestro cuerpo. Y pues básicamente y a grandes rasgos, esta es la manera en la cual nuestro cuerpo puede funcionar para contrarrestar la infección por coronavirus. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad del COVID-19? Pues, como les comentaba, las principales células que se han observado que son susceptibles de infectarse son las células de los pulmones. La importancia de los pulmones ya sabemos que es a través de ellos que vamos a poder absorber el oxígeno que viene de nuestro ambiente. Entonces podemos ver aquí, bueno, los pulmones tienen unas ramificaciones en cuyo extremo se encuentran estas estructuras como racimos de uvas, que son globitos, digamos, que se llaman alvéolos. En estos alvéolos se encuentran muy cerca algunos vasos sanguíneos que les van a ir pasando o dejando por ahí cerca el oxígeno, y de esta manera lo vamos a absorber. Entonces, eso es la función normal cuando un pulmón está sano. Sin embargo, cuando hay una infección por el coronavirus, por ejemplo, ocurre lo que les comentaba en todo el cuento de la batalla anterior, que es que llegan diferentes, que llegan diferentes células del sistema inmune. Aquí podemos ver que pues llegan a atacar esa invasión, y al llegar este tipo de células del sistema inmune, también van a provocar que se generen o que se secreten muchas mucosidades, y esto va a comenzar a llenar a los alvéolos y va a comenzar a taparlos. Y pues cuando ya se lleva a cabo una respuesta muy fuerte, muy prolongada o exacerbada, estos alvéolos se bloquean por completo, lo que provoca un síndrome de dificultad respiratoria aguda, o SDRA, que son sus siglas. Entonces, por eso la gente que está infectada con SARS-CoV-2 no puede, bueno, uno de los síntomas más
más graves es que empiezan a perder la capacidad de poder respirar correctamente. Muy bien, entonces todo el panorama que les comentaba hace un momento de la batalla de las células, cómo ayudan a contrarrestar las infecciones, es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hemos podido observar en todo el transcurso de estos meses que hay diferentes niveles o gravedades de esta enfermedad, ¿no? Hay personas que básicamente, incluso hay personas asintomáticas, hay otras personas que tienen síntomas leves, casi como de una gripe común, pero hay personas que tienen que ser hospitalizadas. En esta gráfica, bueno, en esta a la derecha, lo que está un poquito más en negrito, les muestro las estadísticas a nivel, pues, mundial, en el cual vemos que el 80% de los pacientes solamente tiene, síntomas moderados y más o menos, pues, el otro 20% puede presentar o requieren hospitalización. De ese 20%, el 15, la barrita naranja que vemos en medio, pues solamente está en terapia intermedia y el otro 5% aproximadamente sí requiere terapia intensiva. Estos pacientes, los que requieren terapia intensiva, pues tienen una mayor probabilidad de que pues ocurra un deceso, ¿no? Entonces, ay, perdón, es que quiero ver mi puntador. Ya. Entonces, estos pacientes son los que generan el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto es a nivel mundial. Sin embargo, como les comentaba, bueno, les comento que en México tenemos un poco de malas noticias en este sentido, porque podemos observar en las estadísticas que de los pacientes contagiados, más o menos el 40% requieren hospitalización y el otro 60% se puede quedar en casa. Pero este porcentaje es muy alto en comparación con el porcentaje mundial, ¿no? O sea, del 20 al 40%, pues es el doble de pacientes que deben estar o que requieren hospitalización. Esto se ha atribuido a que en México hay un alto porcentaje de las comorbilidades que afectan. ¿Qué son las comorbilidades? Pues las otras enfermedades que ya de por sí tenían estos pacientes. Por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y algunas adicciones como el tabaquismo. Entonces, estas personas básicamente son las que van a requerir la hospitalización y algunas de ellas también los cuidados intensivos. Esto se ha vinculado a un fenómeno que se conoce como tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas es se le ha llamado de esta manera a un fenómeno el cual está basado en que hay una producción excesiva de estas moléculas que les comentaba que son citocinas. Entonces, ¿qué ocurre? Los pacientes son infectados por este virus, pero como ya tenían algún padecimiento previo que los tenía en un estado proinflamatorio, pues ya es un factor de riesgo. Entonces, lo que ocurre aquí es que al ser infectados, las diferentes células del sistema inmune, que ya les había contado, macrófagos, linfocitos, células dendríticas, llegan al sitio de infección para combatirla y secretan las citocinas, que como les había dicho, son una especie de mensajeros. Secretan citocinas, las liberan en ese sitio, y las citocinas sirven como para llamar a más células a que lleguen a eliminar el patógeno. Pero cuando hay una producción excesiva, que se le llama así tormenta de citocinas, hay un problema, ya que el cuerpo pues
digamos que estas se encuentran ya en todo el cuerpo y las células responden de una manera exacerbada, o sea, muy exagerada, y entonces en lugar de únicamente ir al sitio de la infección, llegan a atacar básicamente a todo el cuerpo o a varios órganos. De hecho, la tormenta de citocinas es un proceso que provoca daño multiorgánico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que genera daño, por ejemplo, al corazón, al riñón y al hígado. Entonces, obviamente, al tener dañados todos estos órganos, un paciente ya no puede llevar a cabo sus funciones normales y desafortunadamente eso es lo que lleva a muchos a la muerte. Entonces, en este caso, se ha observado que este fenómeno se presenta en algunos de los pacientes infectados. Y esto es importante, se los voy a mencionar un poco más adelante cuando hablemos de los tratamientos. Muy bien. Hasta este momento les expliqué un poco acerca de cómo es la infección por el coronavirus y cómo responde nuestro cuerpo para poder eliminarlo. A partir de esta diapositiva, ahora ya entraríamos a la parte de las curiosidades, ¿no? Sobre el sistema inmune. Y son temas diversos que me di a la tarea de ir buscando, bueno, como de ir identificando en las redes sociales, o de algunos amigos que me hacían preguntas o que yo veía en las diferentes redes sociales, la gente que tenía dudas, ¿no? Sobre algunos temas. Entonces, en las siguientes diapositivas intenté resolver esas dudas. Entonces, en esta voy a empezar con las pruebas diagnósticas para el COVID-19. Es decir, cómo podemos encontrar a nuestro invasor, cómo sabemos si lo tenemos o no. Entonces, para ello es importante saber qué componentes o qué estructuras tiene para poder buscarlas. Entonces tenemos básicamente tres, ¿no? Que son el material genético, que es el RNA, y del virus tenemos pues toda la cápside que está formada por lípidos y proteínas. Y también tenemos otra cosa que no es tal cual del virus, sino del sistema inmune, que son los anticuerpos que se ha producido en respuesta a esta invasión. Entonces, con respecto a estos tres componentes, podríamos decir que hay tres tipos de pruebas. En la primera es en la cual se puede detectar el material genético. Esta prueba se llama RT-PCR y es la que nos permite identificar el RNA si hay presencia de RNA. Hay otras pruebas que identifican proteínas de la cápside, es decir, que estarían encontrando al virus tal cual. Y las que me voy a enfocar un poco más serían las pruebas que se encargan de detectar o de analizar si se produjeron anticuerpos. Estas pruebas, a su vez, se dividen en dos. Bueno, normalmente se les conoce como pruebas serológicas porque van a estar basadas en la extracción de sangre o de suero de los pacientes. Entonces, estas a su vez se clasifican en dos tipos. Las pruebas que detectan anticuerpos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son las pruebas rápidas y las pruebas de ELISA. Cada una de ellas tiene ciertas ventajas y algunas desventajas. En las pruebas rápidas, si ven que son la imagen de arriba, son un poco parecidas a las pruebas de embarazo. Estas pruebas rápidas se basan en un principio que es ensayo de flujo lateral, y la ventaja que van a tener es que para poder realizarlas no se requiere un personal muy especializado. Únicamente con poner una gotita de sangre o un poquito de sangre y esperar máximo unos 10-15 minutos, ya podremos observar un resultado. Y como les decía, es más o menos como una prueba de embarazo. Si es positivo, se va a marcar una línea de color que nos indicaría que hay presencia de los anticuerpos, que pueden ser, como les decía anteriormente, inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M, o ambas, ¿no? Hay unos que detectan ambas. Y en el caso de las otras pruebas, que son las pruebas de ELISA, bueno, una desventaja de las pruebas rápidas es que no van a mostrar una especificidad muy alta.
Esto quiere decir que algunos pacientes positivos pueden no salir positivos en esta prueba, o sea, va a tener muchos errores en poder dar el diagnóstico. A diferencia de las pruebas de Lisa, estas pruebas tienen una desventaja, que es que se requieren de personal especializado para poder realizarlas, equipo especializado, también el proceso es un poco más tardado, por lo que pues el resultado podría tenerse hasta 1 o 2 días después, depende de las capacidades de laboratorio donde se realice. Entonces, estas pruebas tienen, a pesar de todas esas ventajas, lo que tienen de ventaja es que van a ser más confiables. Estas son mucho más confiables y algunas marcas han alcanzado casi hasta el 100% de confiabilidad. Entonces, es importante conocer estas diferencias, ¿no? Entre las pruebas que pueden detectar anticuerpos. Muy bien, ahora aquí les hice una diapositiva para explicar un poquito por qué se considera que las pruebas deberían ser complementarias. En esta gráfica es como una gráfica temporal, ¿no? Conforme aquí sería el tiempo cero, cuando el paciente se acaba de infectar desde la izquierda, y cómo va transcurriendo el tiempo. Y en azul tenemos el nivel de RNA, que es el virus cuando el virus infecta a la persona, ¿no? Entonces al principio es alto porque pues se encuentra la infección activa, pero conforme los mecanismos del sistema inmune van eliminando al virus, pues la cantidad de RNA disminuye. Por el otro lado, los anticuerpos son al contrario. Sabemos que como son característicos del sistema inmune adaptativo, pues estos tardan un poco más en producirse. Entonces al día cero no los podríamos encontrar, sino que hasta un tiempo después ya podríamos comenzar a detectarlos en estos pacientes y posteriormente ya solamente tendríamos anticuerpos, ¿no? Entonces, es importante saber esto porque pues por eso los médicos y pues los investigadores tienen que tener esa información, cuándo fue el tiempo probable o el día en el cual se infectó el paciente, para poder saber más o menos cómo va el proceso infeccioso y determinar qué tipo de prueba sería más efectiva de realizar. Entonces, como dirían las mamás, pues esto de las pruebas no son enchiladas, ¿no? No es nada más de que hagamos una prueba, pues ahí la que tenga, no. Tenemos que saber cuáles son y para qué funcionan y en qué momento específico se van a realizar. Por ejemplo, si aquí se realizara en el día 1 una prueba de anticuerpos, una prueba serológica, el paciente daría negativo. Sin embargo, pues efectivamente estaría infectado. Pero si se hace una prueba en un tiempo intermedio, podría detectar ambas cosas, tanto el RNA como el anticuerpo. Y si se hace una prueba ya unas varias semanas después de la infección, si se hace una prueba, un PCR, pues ya no va a detectar el RNA viral y podría decir que que no fue infectado, pero si se detectan los anticuerpos, pues podemos saber que esa persona sí ya estuvo anteriormente infectada. Y esto es muy importante también porque esto nos puede tener un panorama un poquito más claro acerca de que si esa persona todavía puede contagiarnos, digamos que si es contagiosa, ¿sí? O si ya no, porque cuando ya no tiene el RNA viral, pues ya tiene menor probabilidad de contagiarnos, ya nada más tiene anticuerpos. Entonces, en un artículo de un caso clínico, una paciente detectaron de un caso clínico de una paciente infectada con SARS-CoV-2, observaron que al día 7 ya no presentó RNA viral, pero eso no quiere decir que solo tarda 7 días, ¿no? Ella ya tenía una historia de haber viajado de muchos días anteriores. Bueno, pero es como para tener un panorama. Y observaron que en esta paciente en el día 20 comenzó a presentar anticuerpos y la respuesta fue un poco sostenida unos días después. Entonces, esa es la importancia de saber varias cosas acerca de las pruebas. Por otro lado, también
en la revisión de este tema me encontré con una gran diversidad de tratamientos inmunológicos que se los puse aquí en cajitas, más o menos los intenté como que clasificar. Hay, y solamente me enfoqué a los tratamientos que estaban relacionados al sistema inmunológico. En el primero puse algunos ejemplos de fármacos que son inmunomoduladores, como la hidroxicloroquina, que fue una de las primeras que se empezó a hacer como muy famosa. ¿Y por qué son los inmunomoduladores? Pues sabemos, como les comentaba, que puede generarse una respuesta exacerbada. Entonces, estos servirían para los pacientes en los que se está observando por ejemplo, la tormenta de citocinas y que puedan controlar, que no sea tan exagerada la respuesta, que únicamente sea funcional para eliminar al virus. También observé algunos, bueno, todas estas, no, es muy importante que no lo tomen que son tratamientos. Bueno, pero sí, más bien la palabra correcta no es tratamiento, son pruebas que se están realizando de fármacos o de terapias que están en fase experimental. Aún no se ha dicho que haya un tratamiento oficial específico para COVID. Todos estos son pruebas clínicas que se están realizando o algunos todavía están en fase de laboratorio. Y, por ejemplo, además de los inmunomoduladores, tenemos algunos intentos de que se ha utilizado la terapia celular como las células T con antígenos quiméricos, con receptores de antígeno quiméricos, perdón, o algunas células estromales mesenquimales. Estas también se han considerado que son muy importantes para la modulación del sistema inmune. Y otros tratamientos súper experimentales, pero que me parecieron muy interesantes, es la utilización de otras especies no humanas, en las cuales son, bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Por ejemplo, el HIGG, que son anticuerpos de caballos inmunizados, el SAP-301, que es toda la introducción de un cromosoma a las vacas para que éstas puedan producir proteínas del complemento, que es otro mecanismo del sistema inmune, y otros que generación de unos nanoanticuerpos de llama que van a ser neutralizantes. Igualmente van a impedir que el virus se una a las células. Y uno de los tratamientos estrella que se han probado en muchos países, que la OMS de hecho incluso pues sí recomendó poderlos poner en prueba, es la utilización de plasmas de pacientes recuperados de COVID. ¿Esto para qué sirve? Pues este plasma es el que contiene los anticuerpos que ya generaron estos pacientes y que fueron capaces de eliminar al virus. Entonces, en una de nuestras principales instituciones de salud, como es el IMSS, ya se están realizando pruebas y se ha visto que sí, pues ayudó a los pacientes infectados. Sin embargo, bueno, todos estos tratamientos son, digamos, como les decía, experimentales, pero lo que creo que sería mucho más importante y que nos permitiría tener bajo control no solo a la ciudad de Saltadilla, sería pues la producción de una vacuna específica para el SARS-CoV-2. Con respecto a la vacuna para el SARS-CoV-2 o para esta enfermedad que es el COVID-19, pues en realidad únicamente como que muestro aquí un panorama muy general. Ya casi termino, permítame un momentito. Solamente puse que los diferentes tipos de vacunas con las cuales se están produciendo de manera experimental. Hay algunas proteínas que están basadas en virus inactivados, otras que se basan en ácidos nucleicos, otras con vectores virales y de las más importantes, las vacunas basadas en proteínas, o que serían los antígenos, básicamente. Entonces, de estos diferentes tipos de vacunas, podemos ver en la gráfica de arriba, en color rojo,
bueno, aquí abajo está el número de vacunas que se están desarrollando, ¿no? Entonces tenemos desde 0 hasta 35 pruebas en este momento. Son cientos de pruebas que se están realizando de diferentes vacunas, pero de las más populares, entonces podemos ver que son las vacunas basadas en proteínas, seguidas de las que están basadas en vectores virales. ¿Y quiénes las están produciendo? Principalmente Norteamérica, bueno, Estados Unidos, después China y Europa más o menos son los que llevan el mismo número de pruebas. Pero, dentro de estos, ¿quién los están desarrollando? Principalmente industria privada. Entonces, las investigaciones en las vacunas siguen en curso. Y todas estas vacunas tienen, ¿cómo se llama? Tienen estrategias o tienen, sí, funcionamientos diferentes, pero básicamente van a funcionar como Frida. ¿Y qué hacía Frida? Bueno, a Frida le enseñaban o le daban a un señuelo para que buscara a una persona que debajo de los escombros y entonces lo iba a rescatar. Entonces, todas estas vacunas básicamente es lo que hacen, ¿no? Indicarle a nuestro sistema inmune quién es el enemigo, a quién tienen que buscar y el cual tienen que eliminar de nuestro cuerpo. La vacuna nos va a permitir generar una característica que se llama inmunidad colectiva. La vacuna es muy importante para poder alcanzar la inmunidad colectiva. ¿Y qué es la inmunidad colectiva? Es cuando un suficiente número de personas de una población tienen la inmunidad para una infección y esta se puede detener su propagación. En las imágenes les muestro lo siguiente. En rojo están las personas infectadas, en gris las susceptibles y en amarillo las personas que están inmunes. Entonces, en la imagen de arriba, en el inciso A, podemos ver a la persona infectada si está en contacto con personas, si esta llega a una población en la cual la mayoría de las personas son susceptibles, hay una alta probabilidad de que contagie a varios de ellos y estos a su vez van a contagiar a más personas de esa población. Entonces, esto es como una reacción en cadena en la cual sería un contagiadero que nos provocaría lo que ya sabemos, el colapso de los sistemas de salud y a su vez pues un gran número de muertes. Por el contrario, cuando una población ha alcanzado la inmunidad colectiva, esto se dice cuando al menos el 50% de la población o más, bueno, este número es variable, pero cuando ya un buen porcentaje de la población es inmune, si una persona infectada llega a esta población, pues va a haber menos personas susceptibles y hay menos probabilidades de que esta infección se propague hacia toda la demás población, porque además pues ya hay individuos inmunizados que ya no pueden ser infectados por esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es nuestro problema del COVID-19? Que más del 95% de la población sigue siendo susceptible. Entonces, todavía habemos muchas personas que tenemos que somos susceptibles de la enfermedad, aún no generamos inmunidad. Es por esto que nuevos brotes de la enfermedad son inevitables hasta que se desarrolle una vacuna. Es muy importante y es importante no intentar hacerlo de manera natural, ¿no? Yendo a fiestas así. Ahora ya saben por qué. Y bueno, ya ahora sí, casi para finalizar, es algunas preguntas que nos falta responder. Son algunas de las que igual consideré más importantes. Este fenómeno del COVID nos ha dado muchas preguntas por resolver. Una de ellas es que todavía no sabemos realmente si el virus puede infectar a todas las células en las cuales hay probabilidad de que existan los receptores, si la genética de algunas poblaciones puede influenciar en la severidad de los síntomas. También no sabemos con exactitud cuánto tiempo tarda en producirse anticuerpos y cuánto tiempo puede durar la memoria inmunológica. Y
con base en esto, sí sería una buena alternativa proporcionar pasaportes de inmunidad, que es otro de los temas que igual andan muy, muy en boga. Y bueno, por último, ahora sí, me gustaría darles algunas recomendaciones importantes relacionadas con el sistema inmune. Una de ellas sería que como individuos, pues podemos ayudar al sistema inmune con la función de barrera. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues siguiendo las indicaciones que ya hasta nos aprendimos, que es lavarnos las manos adecuadamente, no tocarnos ojos, nariz y boca, porque con esto estaríamos favoreciendo la entrada del virus, y utilizar correctamente el cubrebocas, ¿no? Esto también tendría una función de barrera que nos impediría. Otra muy importante es mantener una dieta equilibrada. Esto es muy importante, no es necesario consumir suplementos o algunos productos que ahorita están mucho en la tele, sino simplemente tener una dieta equilibrada, tomar suficiente agua. Estos son características muy importantes para que nuestro sistema inmune se encuentre funcionando de manera correcta. También ya sabemos tomar nuestras medidas de sana distancia y procurar mantener nuestra salud mental. Ahorita todo este tema nos está abrumando bastante a todos, pero hay algunas actividades más o menos sencillas que podemos realizar para poder ayudar a nuestro sistema inmune. Esto está comprobado que si mantenemos una buena salud mental, pues funciona más correctamente, ¿no? Entonces, pues, realizando algunos estiramientos, ejercicios, un poco de meditación y mantenernos en contacto con nuestros amigos. Y otra recomendación adicional que yo les haría y que me parece muy, muy importante es evitar difundir noticias falsas, ya que esto pues puede llegar a ser peligroso, ¿no? De personas que intentan automedicarse con cosas muy raras como cloro o así. Y no, evitar difundir noticias falsas, buscar alguna fuente de información o acercarse a su científico de confianza y preguntar, más vale. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y finalmente, pues los agradecimientos que tengo para Clubes de Ciencia por su invitación, al Laboratorio de Inmunología y Cáncer al cual pertenezco, y pues ahí les dejo mi información de contacto para que me puedan escribir si tienen alguna duda, si les interesa que les mande algún artículo, que la mayoría están en versión preprint, o sea, todavía no están como totalmente revisados, pero de los temas que mencioné, igual pueden escribirme y les mando los artículos. Y pues eso sería todo de mi parte. Les mando un abrazo y muchas gracias por verme. Ahora sí pasamos a la sesión de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Montserrat. Estuvo súper interesante la plática y te queríamos pedir si podríamos programar aproximadamente 15 minutos de preguntas y Sí, están en el Q&A y hasta arriba son las preguntas más populares. voy, Si quieres, permítanme un si quieres segundito. dejar de Sí, compartir con pantalla, puedo. voy. Hoy no puedo. A ver, si quieres yo te Sí, por quito. favor. Mientras voy viendo Claro que las sí. preguntas. Muy bien. Perfecto. Tenemos aquí una caja de preguntas de los cluberos que se inscribieron al webinar. Entonces las voy a ir leyendo y voy a ir dando Sí. algunas respuestas. También podría mencionar nada más brevemente, muchos de los cluberos que no pudieron entrar aquí a Zoom están ¿Sí? viendo el webinar en Facebook Live y Ali Hernández está ahorita ya poniendo preguntas, entonces se ve un poco extraño porque pone Ali Hernández y luego pone un nombre y luego la pregunta, entonces en realidad esa pregunta es una pregunta que ella agarró de Facebook Live y la está Y la poniendo en puso. el Q&A también para que fluya más fácil. Ok. Entonces muy bien. Voy a comenzar a leer las preguntas. ¿Por qué existen personas asintomáticas? ¿Qué diferencia existe con las que sí presentan síntomas?
Es precisamente por lo que les comentaba. Normalmente se debe a que, pues, en una población no es homogénea, todos tenemos diferente estado de salud. Hay personas que tienen un poco mejor, bueno, tienen buenos hábitos, realizan ejercicio, se mantienen en un peso saludable, se alimentan sanamente. Entonces, su sistema inmune puede tener una respuesta muy correcta y funcionar de la mejor manera para contrarrestar la enfermedad. Y por otro lado, hay personas que tienen padecimientos adicionales, como la diabetes, obesidad o algunas otras enfermedades de muchos tipos, ¿no? Que pueden ser enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, es por eso que estas personas, pues, lo único que ocurre es que se lleva a cabo, o sea, todo lo que les conté se está llevando a cabo, ¿no? O sea, la eliminación de los virus, pero se elimina de manera exitosa y a la persona casi no le pasa nada, ¿no? A lo mejor nada más como una gripe común, estacional, y ya. Y esta sería la respuesta para esta pregunta. La siguiente, muy, muy interesante, es de Carlos Castillo. Al contraer SARS-CoV-2 y sanar, ¿mi cuerpo generaría alguna defensa adaptativa? ¿Está comprobado? Y no, bueno, también sería alguna de las, sí estaría respondiendo el sistema inmune adaptativo si detectamos que se generaron anticuerpos. Sí, sin embargo, aún no se sabe, lo que no está comprobado es qué tan efectiva es esa protección y qué tan duradera es esa protección. Entonces, por eso, a pesar de que ya sea una persona inmune, pues se tienen que seguir manteniendo pues todas las medidas de prevención. La siguiente pregunta de Dulce Andrade. Dice, muy buen resumen del sistema inmune. Me gustaría que explicara por qué algunos virus los promueven que promueven infecciones respiratorias, generan una inmunidad temporal de corto plazo. No entiendo muy bien, bueno, a qué se refiere, pero pienso, todo tiene que ver con, pues precisamente con el estado de la persona, ¿no? Yo creo, bueno, como que lo que entiendo de esta pregunta es, por ejemplo, por qué algunas personas se enferman con frecuencia, ¿no? O sea, por qué solamente la protección es por un tiempo definido, muy corto, y luego se vuelven a enfermar. Y pues esto, en el caso de los virus, pues puede ser que sea infectado por nuevos virus o mutación, o virus con nuevas mutaciones. Por ejemplo, en el caso de la influenza, pues recordemos que cada año nos ponen una vacuna porque puede ir mutando y entonces pues provocar algunos síntomas un poco distintos. Otra pregunta dice, ¿por qué disminuye la cantidad de células NK en las personas infectadas por coronavirus? No, únicamente en los pacientes graves. O sea, lo que se ha observado en pacientes graves es que tienen una baja cantidad de de células NK y por lo tanto no llevan a cabo de manera exitosa la eliminación del virus. Otra pregunta de Raz Tesfa. ¿Qué podemos tomar o consumir de forma natural para fortalecer nuestro sistema inmune? Esto es muy, muy importante y muy, muy bueno que nos queramos cuidar. Idealmente no necesitaríamos una pandemia para procurar mantener un buen estado de salud. Sin embargo, esa es una de las cosas buenas que nos trajo, ¿no? Muchos empezamos a tener mucho interés en cómo cuidar nuestro cuerpo. Entonces, yo recomendaría, o sea, no hay como una píldora mágica o algún alimento, como el elemento así estrella que digo, ay, sí. Por ejemplo, muchas veces hablas del jengibre, ese tipo de componentes, pero en general no es como consumir algo o en específico, sino mantener una dieta equilibrada
no consumir tantos azúcares y de esta manera podemos ayudar a que nuestro cuerpo funcione en general bien y el sistema inmune específicamente, ¿no? Entonces, como les decía, mantenernos muy bien hidratados y alimentarnos balanceadamente. Parece sencillo y muy simple, pero a veces no lo es tanto. Entonces, esa sería mi recomendación. Todavía tengo tiempo para más preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Otra. Dice, hola, en los pacientes graves, los recuentos de linfocitos TCD8 y NK se encuentran bajos debido a que hay otra enfermedad que suprime al sistema inmunológico, o estos recuentos se encuentran bajos aunque no haya alguna otra enfermedad. Ajá, exacto, sí, tienes la razón. Ya esos pacientes de por sí tenían un sistema inmune un poco debilitado. Esto puede deberse a muchas causas, como por ejemplo ya con algunas de origen genético o incluso de alimentación, por ejemplo, cuando tienen anemia, etcétera, pues no hay una buena producción de células que nos ayuden a el, a contrarrestar las infecciones. Esta otra pregunta es importante de Jessica Rodríguez. ¿Sería posible extraer anticuerpos de una persona que ha sido infectada con el virus y ya está recuperada y usarlos para transmitirlos a otras personas infectadas? Pues es lo que les comentaba, que ya se está poniendo en prueba en el IMSS la utilización de sueros de pacientes recuperados. Sí, esto es algo que se está llevando a cabo y que ha mostrado resultados más o menos alentadores en los pacientes, que son pocos aún, pero en los que se ha probado, pero de hecho el IMSS tiene una convocatoria para que las personas recuperadas vayan y pues se sanen. Otra pregunta de Monción Ram. Entonces, ¿no te puedes contagiar 2 veces del mismo virus? Dado el reconocimiento en una primera vez, salió afortunado y sin complicaciones mayores. Esa es otra duda muy, muy importante. Efectivamente, si ya esta persona... Se ha observado esta respuesta en la mayoría de los casos, ¿no? De las infecciones de otros virus, que una vez que ya la persona, por eso se le llama, por eso se dice que la persona es inmune, porque ya tiene los linfocitos B de memoria, exacto, que evitan que se pueda producir una segunda infección. Y yo la verdad, bueno, en estos días ha habido de hecho me costó mucho trabajo irme actualizando, porque casi cada día o 3 veces al día salen nuevos artículos, a veces con evidencias contrastantes, que pues nos dicen que, bueno, yo la mayoría, o sea, como que a la que llegué a más conclusiones fue que no lo podríamos asegurar aún, que no puede haber segundos contagios. Y de hecho en China ya se han observado algunos casos, no digo que toda la población, pero hay algunos casos de personas que no tuvieron una respuesta inmune adaptativa tan satisfactoria y entonces por eso pueden volverse a infectar. Otra pregunta. Bueno, hay algunas que están un poco repetidas. Déjenme busco. ¿De qué forma se obtienen los anticuerpos del llamado plasma convaleciente que los proporcionan algunos pacientes críticos? Esto es, como les comentaba, las personas que ya han sido contagiadas anteriormente, bueno, más bien que ya se han recuperado, llegan a las unidades de donación de sangre y las extraen la sangre completa. Esta la separan mediante un proceso que se llama diaféresis, me parece, y separan a la sangre, a los linfocitos, y a los eritrocitos, los separan del plasma. El plasma es como un líquido un poco amarillento en el cual se encuentran ya ahí los anticuerpos.
y ya ese se lo transfieren vía igual intravenosa a los pacientes para que puedan ejercer su función. Otra prueba, perdón, otra pregunta. ¿Cómo funciona la prueba de ELISA? Esta prueba es una prueba que se basa justo en los anticuerpos, en la producción de anticuerpos. La prueba que vi que era de las más efectivas se llama que es una ELISA tipo sándwich, en el cual dentro de, bueno, sobre una placa, un plástico, hay un anticuerpo pegado. Entonces, a ese anticuerpo se une el anticuerpo específico para el virus, ¿no? Después, arriba de ese anticuerpo, se le pone otro anticuerpo que está marcado con fluorescencia, es decir, que brilla. Entonces, este anticuerpo puede ser detectado con un equipo que detecta la fluorescencia. Y también por eso la prueba de ELISA nos permite saber más o menos la cantidad, o sea, es una prueba un poco más confiable, si hay poquitos o muchos anticuerpos, de acuerdo a una curva patrón. Otra pregunta de Ángel Bustillos. Cuando hay el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿significa que tiene un sistema inmunológico muy débil o no tan efectivo? Pues no lo diría de esa manera. Bueno, quizá sí nos podría indicar que esa persona no está mostrando una respuesta tan buena, porque las que presentan síntomas leves o son asintomáticas, pues su sistema inmune funciona y casi no les provoca muchos síntomas, pero cuando o sea, cuando les comentaba que llegan las células, se infiltran a los alvéolos y los bloquean con toda una gran cantidad ahí de moco, sí está llevando a cabo el sistema inmune su función, de hecho, porque llegan ahí las células e intentan defenderlo, pero no está tan controlada esa reacción. Por eso es que puede generarse la tormenta de citocinas, por ejemplo. Pues creo que ya pasaron los 10 minutos que me habían dicho hace ratito. ¿Puedo continuar o...? Si quieres responder una última pregunta, justo te iba a decir que... Sí. Una última pregunta. Ajá. Estoy seleccionando una, permíteme un momentito. Sí. Si quieres, por mientras hago un anuncio, Claro. antes de que terminemos con la última pregunta. Sí. Para quienes nos están viendo desde Facebook, les vamos a mandar al final de la presentación, les vamos a mandar un correo electrónico con una encuesta para poder registrar su asistencia y que les podamos dar su diploma y contar su participación en este webinar y poderles dar su diploma al completar las cuatro o más asistencias en nuestra serie de webinars. Muchísimas gracias. Ok, aquí encontré una interesante. Bueno, la mayoría son muy interesantes, pero algunas ya están, ya las había respondido. Esta es diferente. Dice, sobre las pruebas como la RT-PCR, ¿por qué varía el resultado dependiendo de dónde se toma la muestra? Es decir, si se toma del suero del paciente o de un exudado faríngeo o vía rectal, etcétera, ¿no? De acuerdo a dónde se tome la muestra. Yo lo que he visto principalmente es que hacen un exudado de la mucosa del epitelio nasal, que meten así como un cotonete, un hisopo muy grande que llega hasta el final de nuestra nariz, porque ahí estas células del epitelio nasal, como les comentaba, son de las células que se infectan, que tienen la llavecita para que entre ese virus. Entonces, como se están replicando dentro de esa célula, hay una gran cantidad de RNA del virus. Entonces, es donde está principalmente llevando a cabo el ataque, ¿no? Entonces, si obtienen
muestras de sangre, pues es probable que por ahí ande el virus que haya infectado, por ejemplo, un linfocito que les decía que pueden ser, que son susceptibles de infectarse, pero pues el número de células va a ser menor. Por eso es importante y por eso es diferente el diagnóstico que nos puede dar una prueba de tipo PCR de acuerdo a al sitio donde se tome la muestra. Y pues eso sería todo. Sí, muchísimas gracias, Montserrat. Pues te mandamos un aplauso virtual. Seguramente tienes una ovación. Muchas gracias. Estuvo muy padre la plática, la verdad, tocaste temas muy interesantes. Y bueno, nos despedimos de todos y nos vemos la próxima semana en la conferencia de Jazmín Camacho, que como un dato interesante fue coinstructora con Montserrat. Y en algún momento, por ejemplo, también comentaste sobre la salud mental. El webinar que tenemos en 2 semanas es también sobre salud mental. Entonces tenemos varios temas variados. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos, bye.